Buenos días. Bien, vamos a ver las desigualdades lineales en una variable. Ese tema pues es el que sigue ahí en el libro después de después de los sistemas de 3×3, pues es este, ¿verdad? El tema que sigue. Aquí en la página 224. La desigualdad lineal. Se resuelven como las ecuaciones lineales, ¿verdad? El despeje se realiza de la misma manera. La diferencia es el conjunto solución. En el conjunto solución de las ecuaciones, nosotros despejábamos y x valía un número. Por ejemplo, x igual a 5. Cuando despejábamos teníamos esta como respuesta. X igual a 5, o sea, el 5 es la solución de la ecuación. Ahora, en las desigualdades, ya no tenemos este símbolo, sino que tenemos cualquiera de estos 4. ¿Verdad? La parte abierta indica hacia el mayor. Esta, ¿verdad? Va apuntando hacia el mayor y este apunta hacia el menor. Por ejemplo, aquí sería los números mayores que 5. Si tuviéramos esto como resultado, serían los números mayores o iguales que 5. Esos números serían la solución de la desigualdad. Si tuviéramos esto, serían los números menores que 5. Y si tenemos esto, x menores o iguales que 5. O sea, los menores que 5 y el 5 también. Ahora, en los ejercicios del libro piden dejar la respuesta en notación de intervalo. ¿Verdad? Hay personas que pronuncian intervalo, pero en realidad es intervalo porque el acento recae en la penúltima sílaba. No es intervalo, sino que es intervalo, la palabra correcta. Y pueden buscar ahí en el diccionario, ¿verdad? No está acentuada en la E. Así que el acento recae en la penúltima sílaba, es intervalo. Bueno, ¿cómo sería entonces esa notación de intervalo? Por ejemplo, para este. Los números mayores que 5. Si vamos a la recta numérica, en la recta numérica tenemos esas flechitas. Esas flechitas para el lado izquierdo es hacia el infinito negativo, que este es el símbolo. Y en el lado derecho es el infinito positivo, que este es el símbolo también. Entonces, miren, nosotros tenemos al 5. Los números mayores que 5 están de este lado. Ahí está el 6, el 7. También los números decimales, el 5.1, el 5.5, todos ellos. Esa sería la solución, ¿verdad? La solución de la ecuación, de la desigualdad de esos números. Ahora, ¿cómo lo ponemos en notación de intervalo? Entonces, miremos aquí. Antes de la notación de intervalo, vamos a ver la notación gráfica, que es esta, en la recta numérica. Para guiarnos. En el 5, ponemos una pelotita. En esto, la pelotita va abierta. En los que llevan doble rayita, que es mayor o igual o menor o igual, la pelotita va rellena. La pelotita rellena significa que el número está incluido en la solución. La pelotita vacía significa que el número no está incluido. ¿Y por qué no está incluido? Porque aquí dice los mayores que 5, no el 5. Solo los mayores que él no. Por eso la pelotita va abierta, va hacia el relleno. Y una flecha indicando hacia dónde están esos números, ¿verdad? Están pues en el lado derecho de ese número y ponemos una flechita. ¿Para qué sirve la notación gráfica? Para ayudarnos a hacer la notación de intervalo. En el intervalo solo van los extremos. O sea, desde 5, sin incluir el 5, hasta más infinito. Estos son los extremos.
Entonces, la notación gráfica le ayuda a usted a identificar los extremos del conjunto solución. En este caso son desde 5 hasta más infinito, pero sin incluir al 5. Entonces, la forma en que nosotros vamos a representar que el 5 no está incluido son unos corchetitos con los dientecitos hacia afuera. Si fuera el caso que tuviéramos la pelotita rellena, entonces el corchetito iría hacia adentro. Así indicaría que el 5 estaría incluido en la solución, el 5 y los mayores que él, ¿verdad? Pero el ejemplo que estoy haciendo ahorita es del primero, ¿verdad? Del que no está incluido. Entonces lo ponemos con los dientecitos hacia afuera. En el infinito siempre va abierto, independientemente si tiene la pelotita rellena o la pelotita vacía. Siempre va abierto. En el infinito siempre van con los dientecitos hacia afuera. Vean, si pueden ver en su libro, en esa página 224, están malos los 3 primeros ejemplos, están al revés, ¿verdad? En la clase les había dicho que estaban malos, ¿verdad? Pero, o no sé si fue con ustedes que se los dije. Si no, pues ahí lo corrigen en la página 220, no es la 224, es la 225. En esos ejemplos la notación gráfica está mala. La gráfica, ahora la de intervalo está bien. Entonces ahí así tenemos, esta es la notación de intervalo. Entonces el conjunto solución es ese. Conjunto solución igual. Y ponemos esta notación de intervalo. ¿Es necesario hacer esto? No, pero sí le sirve para poner correctamente los extremos. Siempre van en el orden de la recta numérica. En el lado izquierdo va el menor y en el lado derecho va el mayor. Siempre. Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita antes de resolver desigualdades es practicar, pasar esta simbología de notación de conjunto, que es la que encontramos en el despeje, a notación de intervalo, pasando por la notación gráfica para ayudarnos. Entonces, practiquemos eso. Vamos a pasar a notación de intervalo. Vamos a ver este primero. Vamos a ver x menores que 1. Aquí puede estar cualquier número, positivo, negativo, fraccionario, cualquier número que nos dé el despeje, ¿verdad? Cuando ya hayamos despejado y tengamos esta simbología, entonces nosotros vamos a pasarlo a notación de intervalo, ¿verdad? Primero, la gráfica para ayudarnos. Hagamos la gráfica. En la recta numérica, primero ponemos los infinitos, ¿verdad? El negativo en la izquierda y el positivo en la derecha. Y aquí el número. Aquí sería 1. Eso es lo primero que vamos a hacer. Poner los infinitos y el número que nos dio en el despeje. En este caso, recuerden que no hemos despejado nada. Este solo es un ejemplo que si hubiéramos despejado una ecuación y nos quedara eso, ¿cómo la ponemos a notación de intervalo? Pues así. Primero, los infinitos y el número. Ahora el conjunto solución. Aquí dice que son los números menores que 1. Ojo, el 1 no, solo los menores que 1. Entonces, como el 1 no va, la pelotita va vacía. Y los números menores que 1 están a la izquierda. Aquí todos estos números que están aquí son menores que 1. Todos los que están aquí son mayores, ¿verdad? Y la solución es los menores. Entonces usted va a trazar una flechita hacia la izquierda. Y va a sombrear aquí. Estos son los números, ¿verdad? Que van, miren, desde menos infinito hasta 1. Y en ese orden es como van en la notación de intervalo. Por eso ayuda la gráfica para saber o asegurarse cómo van los extremos, desde menos infinito hasta 1. ¿Verdad? Bueno, en el infinito siempre van con los dientecitos hacia afuera.
En este, ¿cómo iría en el número? ¿Cómo irían? ¿Afuera o hacia adentro? Afuera también. Hacia afuera, ¿verdad? Esos dientecitos hacia afuera indican, para el que lo lea, que el 1 no va en la solución, solo sirve de extremo, desde -1, desde menos infinito, ¿verdad? Hasta 1, pero sin incluirlo a él. O sea, para no poner 0.999, para no poner ese número, pone siempre el entero, que es el 1, solo aclarando que el 1 no va, ¿verdad? Bueno, así quedaría este. Hagamos más. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Practiquemos aquí con otro. X menor o igual que 1/2. Bueno, entonces primero en la recta numérica. Eh, Antes de hacer la recta numérica, solo una pregunta. ¿Cómo se podría hacer sin hacer la recta? Bueno, leyendo ahí dice los números mayores o iguales que 1/2. Siempre mayor relaciónalo con más infinito. Menor con menos infinito. Entonces aquí tiene que ir más infinito porque son los mayores. Y el más infinito siempre va a la derecha. Y de ahí solo pone el número. El número tiene que ir en el otro lado entonces. De ahí recuerde que en el infinito siempre va abierto. Y para saber si este va abierto o cerrado, recuerde, la doble rayita va cerrado, ¿verdad? ¿Por qué va cerrado? Porque ahí dice mayor o igual a 1/2. O sea que el 1/2 también. Entonces ahí iría cerrado. Ahí se puede hacer sin gráfica, miren. ¿Cómo sería sin gráfica? Bueno, mayor que es más infinito. Menor que es menos infinito. Entonces si tenemos mayor que es más infinito. Entonces el más infinito siempre va a la derecha. Siempre. Entonces del otro lado pone el número. Después los corchetitos. En el infinito siempre va abierto y en el número, si lleva la doble rayita, siempre va cerrado y con la pelotita así. Con los dientecitos hacia adentro, ya sea que esté en la izquierda o en la derecha el número, van con los dientecitos hacia adentro. Recuerda que el infinito siempre va abierto. Este por si el número está aquí o por si el número está acá, ¿verdad? Una figurita le puede ayudar. Sí lo puede hacer de una manera rápida, sin necesidad de hacer la gráfica. La gráfica no es necesario hacerla, la que le piden es notación de intervalo. Pero la gráfica sirve para ayudarnos a comprender en dónde está la solución en la recta numérica. Y de ahí nos sirve también para corroborar cómo van los extremos en el intervalo. ¿Quién va a la de derecha? ¿Quién va a la izquierda? Bueno. Entonces miren aquí menos infinito, más infinito y el número. No importa que el número sea negativo o positivo, siempre se pone ahí porque lo que queremos es representar los números mayores que él. Entonces ponemos la pelotita, aquí sí va incluida porque dice mayores que 1/2 y igual. Esta doble rayita significa igual. Entonces mayor o igual a 1/2. Entonces el 1/2 sí va. Entonces rellenamos la pelotita. Y los mayores que él pues van a la derecha. Siempre los mayores van a la derecha. Así es en la recta numérica. Entonces miren, esta es la solución, ¿verdad? Entonces miren los extremos es desde 1/2 hasta más infinito. En el infinito esta flechita significa que sigue y sigue, va abierto, entonces siempre va abierto. Y aquí si la pelotita va rellena, pues va cerrada. Este sería el conjunto solución. Esta es la respuesta en notación de intervalo. Esto se llama notación de conjunto, se le llama esto. Le faltan otras cositas, ¿verdad? Para que se mire más formal. Bueno.
Pero así están en el libro, ¿verdad? Así que así lo vamos a hacer nosotros también. Bueno, hagamos más. Antes de hacer otro, ¿alguna pregunta con este? Bueno, hagamos otro. X menor o igual que menos 0.2. Para ver un ejemplo ahí, el número no importa que si no tiene, si es fraccionario, si es entero. Siempre se va a hacer lo mismo. Bueno, quiero que lo hagan ustedes solos, luego lo voy a hacer yo para que lo comparemos. Háganlo ahorita ustedes. Bien, voy a hacer para ayudarme. Menos infinito, más infinito. Y aquí el número, menos 0.2. Ese es, Ahí va encerrado. muy bien, aquí va encerrado la pelotita, muy bien. Porque es menor o igual a menos 0.2, o sea, los menores que él y él también. Eso significa esa doble rayita. Los menores están a la Izquierda. Izquierda. aquí o para acá, para aquí o para acá, para aquí, para acá, para acá. Ahí. Ahí, correcto. Los menores siempre van a la izquierda. Y como la flecha va para acá, entonces los extremos del intervalo son estos dos. Y en ese mismo orden. De menos infinito a menos 0.2 abierto aquí, que siempre va abierto, no es infinito, siempre va abierto, porque como no es un número, sino que es un símbolo que dice el infinito. Entonces, el otro sí va cerrado. Entonces le ponemos conjunto solución igual. Y así iría. Bien, esa sería la respuesta. ¿Verdad? Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer son resolver las desigualdades. Y cuando tengamos nuestra despeje listo, que podríamos tener así, por ejemplo, como lo vamos a pasar a anotación de intervalo. Bueno, entonces hagamos ejercicios de despeje de desigualdades lineales. Vamos a ver aquí. A ver en qué página están. Están en ya los ejercicios están en la página 228. ¿Verdad? De esos hay uno que está malo, que es el número 2.
Te pongan ahí que está mala la respuesta en el libro. Ese número 2 está mal. Bueno, vamos a ver aquí. Bueno, vamos a comenzar con el 1. Dos x menos 3, x menos 1, mayor que x menos 2/3. Bien, entonces lo que tenemos que hacer cuando es una desigualdad lineal es resolverla como las ecuaciones lineales, despejando para x, haciendo, Mira, chico, mira, haciendo mira las esto. operaciones en ambos Mira, lados chico, em, mira, y pasando de un mira, lado hacia el otro, ¿verdad? Hay micrófono encendido mira. por ahí. Sí, pero yo creo que alguien me duerme, o no sé, es que como está solo y abierto. Sara, Y puede apagar su me dieron micrófono. jaler, se dejaron caer porque agarraron en este cuarto y se agarraron al otro. Los gatos basura me tiene a ver. Sara, puede apagar su micrófono, por favor. Bueno, no, como que no están. Bueno. Vamos entonces a seguir. Les decía que para despejar hacemos lo mismo que las ecuaciones lineales, ¿verdad? Si hay alguna multiplicación la hacemos, pasamos las x para un lado, lo que no tiene x para el otro lado y despejamos. Ese es el procedimiento. Pero hay una regla muy importante que siempre se debe de cumplir. Si un número negativo pasa al otro lado a multiplicar o a dividir, tenemos que darle vuelta a la desigualdad, ¿verdad? O sea que si en el transcurso del despeje algún número negativo nada más, pasa al otro lado a dividir o a multiplicar, debemos darle vuelta a este símbolo. Esa es la regla que hay que cumplir. Si un número negativo pasa a sumar, no, ¿verdad? Ahí no cambia. Solo si pasa a dividir o a multiplicar. Entonces debemos cambiar la desigualdad. Esa es la única regla. Generalmente es al final cuando el coeficiente pasa a dividir, ¿verdad? Que sucede eso, ¿verdad? Entonces hay que estar alertas en el último paso, cuando ya estemos al final despejando. Hay que cambiarle la desigualdad. Si es positivo, no pasa nada. Si es negativo y pasa a sumar, no pasa nada. Solo cuando es negativo y pasa a dividir o a multiplicar, ¿verdad? Y generalmente es al final, cuando el coeficiente pasa a dividir, ¿verdad? Entonces ahí siempre tengan mucho cuidado. Bueno, entonces despejemos. Vamos a ver. Este hay que multiplicar, ¿verdad? Entonces tenemos 2x menos 3x más 3. Más 3, ¿verdad? Porque el menos por menos da más. Y aquí Sí. solo lo copiamos. Aquí no hay multiplicaciones. ¿Verdad? De este lado podemos operar esos dos, ¿verdad? Se restan, quedaría menos x más 3. Del otro lado, pues solamente tenemos, esto solo lo seguimos copiando, del lado derecho no hay ninguna operación que hacer. Y miren, ya no hay operaciones que hacer, se multiplicó, se sumó, se restó, mejor dicho, ahí, y ahora pues vamos a despejar. Las x para un lado y los números para el otro. Entonces, voy a dejar las x de este lado. Esta va a pasar a restar al otro lado, entonces la pasamos a restar. Este menos 2/3 se queda negativo. Y el 3 lo pasamos a restar. ¿Verdad? Sumamos estas dos x. Menos 1 menos 1 es menos 2x. Signos iguales se suman y conservan el signo. Menos x. Menos 2x, perdón. Y aquí hacemos esta operación. Menos 2/3 menos 3. Menos 9, 10, 11, menos 11/3. Negativo 11. Ok, muchas gracias, menos 11/3. Y miren lo que les decía, ¿verdad? Lo que pasa al final es que el coeficiente pasa a dividir. Entonces, si es negativo hay que cambiar la desigualdad. Y esto nos sucede en este ejercicio. Cuando un número negativo pasa al otro lado a dividir o a multiplicar, debemos cambiar la orientación de la desigualdad. Esa es la única regla que hay que cumplir, ¿verdad? En este tipo de despeje.
X, hay que cambiar la desigualdad, va a pasar a menor que, ¿verdad? Porque el menos 2 va a pasar a dividir, y esa es la regla. Cuando un número negativo pasa a dividir o a multiplicar, esta desigualdad se cambia, ¿verdad? Si hubiese sido positivo 2, no pasa nada, ¿verdad? No lo hubiéramos cambiado. Bueno, menos entre menos da más, y dividimos esto y da 11/6, ¿verdad? Sí. Ok, entonces esta es la respuesta y ahora hay que pasar la notación de intervalo. Les pasen la notación de intervalo, pueden hacerlo, si ya lo pueden hacer sin la gráfica, pueden hacerlo. Sin gráfica solo es ver si es menor que es menos infinito y va a la izquierda, ¿verdad? Si es mayor que es más infinito y va a la derecha. ¿Ves la grafiquita, verdad? Para que quede el ejemplo de la grafiquita. Y aquí voy a poner el 11/6. Solo son los menores que él no, ¿verdad? Así que va abierta y los menores van a la izquierda. Entonces, estos son los extremos del intervalo y en ese orden. De menos infinito a 11/6. Abierto en ambos extremos. Esa es la respuesta en notación de intervalo. Ok. Este es el 9. Solo cuando un número negativo pasa al otro lado a dividir o a multiplicar, la desigualdad se invierte. Se invierte por cada evento que suceda. Si en su ejercicio más de alguna vez sucedió eso, se hace una vez por cada vez que suceda. Por ejemplo, si algo pasa a multiplicar al otro lado es negativo, lo cambia, ¿verdad? Si más adelante vuelve a suceder, lo vuelve a cambiar. A menos 4 menos 6. Aquí también recuerdo que está malo también, ya les digo cuál es. Creo que el 5. La respuesta en el libro está mal. Y después lo vamos a hacer para ver si es ese. Y recuerdo que hay dos que tienen la respuesta mala, que es el ejercicio 2. Pero hay otro también, creo que es el 5. Ahí después lo vamos a hacer el 5 para corroborar. Bueno, entonces vamos a resolver esos paréntesis multiplicando lo que está afuera a cada uno de los términos que están adentro, ¿verdad? Y luego vamos a despejar. Vamos a hacer todas las operaciones y luego despejar. Bueno, de este lado, este menos 5 hay que multiplicarlo por este y por este. Este por este y por este. De este lado, este por este. Entonces hagamos eso. Menos 5a más 20
Ese signo negativo hay que multiplicarlo por los dos, sería menos A, menos 2, menor que 4A, menos 16, menos 6. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Bueno, sumemos y restemos lo que se pueda. Aquí las A's, vamos a sumarlas. Sería menos 6A. Y los números sin variable. En este caso se resta, se pone el signo del que tiene mayor valor absoluto. Positivo 18. Y del otro lado tenemos, solamente se pueden operar estos dos. 4A menos 22. Y ahora sí vamos a despejar. Solo cuando un número negativo pasa al otro lado a dividir o a multiplicar, la desigualdad hay que cambiarla de orientación. Bueno, aquí vamos a pasar este a este lado. Va a pasar a restar. Y de este lado el menos 22 se queda. Y el 18 va a pasar a restar. Y sería menos 10A. Menos 40. Negativo 40. Negativo 40, correcto. Fíjense que el último procedimiento siempre es pasar el coeficiente a dividir, ¿va? Entonces ahí es donde puede ocurrir el cambio de orientación. Si el coeficiente es negativo y pasa a dividir, hay que cambiar la orientación. Entonces va a suceder también, ¿verdad? Es negativo. Entonces esta desigualdad hay que cambiarla de orientación. Esa es la regla que hay que cumplir. ¿Verdad? Bueno. Recuerden qué pasa con todo y su signo. Entonces la respuesta es los números que están representados por la letra A, los números mayores que 4. Menos entre menos da más, ¿verdad? Y 40 entre 10 es 4. Ahora pasémoslo a notación de intervalo. Lick, una pregunta. ¿El signo siempre se debe de cambiar? ¿Cuál? ¿Este de aquí? Sí, sí. Siempre no, solo cuando un número negativo pasa al otro lado a dividir o multiplicar. Si Ah, ok. por ejemplo aquí hubiera sido positivo 10, el 10 va a pasar al otro lado y no se hubiera cambiado. Ok, gracias. Ok. Voy copiando. El que creo que es que está malo ahí en el libro, creo que es el 5. Vamos a ponerlo ahí. Y más 7 sobre menos 2. Mayor o igual. 3y más 3. Sobre 6. Y al final, ¿cuál sería el conjunto solución? ¿Mm? Sí, hay que ponerlo en notación de intervalo. No, Lick sale así, Ujú. abierto, Ajá. el 4 positivo, coma más infinito, y también abierto. Ujú, muy bien, ¿verdad? Este símbolo significa mayor que, ¿verdad?
Mayor que. Entonces, esto implica mayor que más infinito. Si es menor que, es menos infinito. Y va a la derecha, siempre va a la derecha el más infinito. ¿Vale? Y el número no va incluido, muy bien. Pero para ayudarme, pues voy a hacer la gráfica para lo que dije ahorita, ¿verdad? Que sea más comprensible, hago la gráfica. Siempre miren el menos infinito a la izquierda, el más infinito a la derecha. Aquí pongo el número que me dio en el despeje, que fue 4. Y ahora voy a representar ese conjunto solución en la recta numérica. Primero el 4. El 4 no va incluido porque aquí dice mayor que 4, no 4, solo los mayores que él. Por ejemplo, 4.01, 4.7, 5, 6, 7, 8 y todos los decimales que están en medio de todos esos enteros, ¿verdad? Entonces, siempre sirve de referencia el 4, pero aclarando que no va incluido, ¿verdad? Entonces, no va. La manera de representar que no va incluido es poner la pelotita sin relleno. Y ahora la flecha, los mayores van a la derecha. Siempre los mayores van a la derecha. ¿Quién está a la derecha de 4? El 5, el 6, el 7. Todos esos son mayores que él. Entonces así sabemos que la flecha la vamos a tirar para este lado. ¿Para qué sirve esta gráfica? Para que usted no tenga duda del orden en que van estos extremos del intervalo. Así como en la recta numérica están, así van en el intervalo. Desde 4, comita, hasta más infinito. Y abierto en ambos extremos. Y le pone conjunto solución igual. Este sería. Bueno, así queda ese. Hagamos el 5. ¿Así les quedó? Sí. Ok. Si en vez de mayor que hubiera quedado menor que, sería al revés, de menos infinito hasta 4. O sea, siempre que les quede menor que, ahí en el intervalo tiene que ir menos infinito. Y siempre que les quede mayor que, en el intervalo siempre tiene que ir más infinito. Y sabiendo que el infinito negativo va a la izquierda y que el positivo va a la derecha, eso le puede ayudar para hacerlo más rápido sin necesidad de la recta numérica, pero la recta numérica siempre ayuda. Bueno, vamos a hacer este. Si nos saca Zoom, nos volvemos a meter. Bueno, aquí hay dos opciones. Opción 1 y opción 2. La primera es separar. Como cada uno tiene un denominador igual, vamos a separarlo, ¿verdad? Aquí sería, el coeficiente este es un 1, ¿verdad? Entonces, menos 1/2 de y, más entre menos da menos 7/2. Aquí separarlo sería 3/6, ya simplificado sería 1/2, pero lo voy a poner así para que después lo simplifiquemos, y 3/6. Esta es la opción 1, ¿verdad? Y miren, de ahí pasan la y para un lado, los números para el otro. La opción 2 es pasar este menos 2 a multiplicar acá y este 6 a multiplicar acá al mismo tiempo, ¿verdad? Pero como este 2 es negativo y va a pasar a multiplicar, le tenemos que dar vuelta a la desigualdad, ¿verdad? Eso es lo que debemos, esa es la opción 2. Esa es la opción 2. Y al final siempre va el mismo resultado, ¿verdad? Al final siempre va el mismo resultado. Ese menos 2 al pasar al otro lado, ese signo negativo le va a cambiar los signos a los números de allá. Y al pasar de un lado hacia el otro, ahí va a estar justificado porque se le tiene que cambiar, ¿verdad? Y aquí, en el otro, en el 1, ¿verdad? Que solo fue separarlo, ahí no se le cambió la desigualdad porque un número no va a pasar.